de los alumnos que vinieron a aprender o a identificar cómo se investiga y la diferencia que hay con la ingeniería. Así que vamos a dar comienzo a la primera con el equipo de Castro Valentina y Cogiola Agustín. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Ya como mencionó la profesora, yo soy Castro Valentina, mi compañero Cogiola Agustín, y vamos a dar la presentación de cómo mirar donde nadie mira, ¿no? Primero que nada, voy a dar una breve introducción. Aquí vamos nosotros de cómo mirar donde nadie mira. Hablemos de la paradoja del árbol. Si tenemos un árbol en mitad de un bosque y no hay nadie alrededor para que lo pueda percibir, sentir de que este se cae y hace ruido, por eso hacemos la pregunta, ¿hace ruido realmente? Si no tenemos una prueba, una constancia, alguien que nos diga, sí, yo lo sentí, yo lo oí, algo, una prueba de que eso sea verdadero, ¿hace ruido o no? Nos preguntamos, ¿no? De ahí hablamos de ser percibido de Berkeley, ¿no? De ahí nace la paradoja. Y vamos a la duda. Ahí es donde yo quiero llegar. Nos hacemos la duda. ¿Hace ruido? Podemos decir que sí, si hay una persona que esté ahí dando una prueba, una certificación de que este lo hizo. Pero si no hay nadie, podemos decir de que realmente no hizo ruido, aunque no tengamos pruebas, ponemos en duda eso, nos preguntamos y nos repreguntamos. Hoy en día sabemos que, aunque haya una persona o no para dar una prueba de ello, un árbol cae por el peso, por la gravedad, choca con el suelo y este hace ruido. Entonces, volvemos de vuelta a la duda. Como nos preguntamos y nos repreguntamos cosas que nos parecen lógicas en nuestra vida cotidiana, en la realidad, es ahí donde vamos a hablar de aquellas personas que en base a la duda y la curiosidad se hicieron preguntas y rompieron paradigmas de época. Al romper un paradigma nace un salto en el conocimiento tal que crea una nueva línea histórica en la sociedad, en la información que tenía la sociedad en ese entonces. Por eso decimos que actualmente sus ideas siguen tan vigentes como hace siglos. Aún estas teorías que estas personas plantearon nos hacen ruido, abruman, y hay muchas que hoy en día se discuten. Por ejemplo, todos podemos reconocer la manzana de Newton. Es de conocimiento general, cultural, que en base a una situación en que Newton estaba sentado bajo un manzano, vio que cayó una manzana y pensó, ¿realmente la manzana está cayendo por sí sola o hay algo que la hace caer? Es ahí cuando empieza a fundamentar las bases de la ley gravitatoria. O mismo el Eureka, por Arquímedes. ¿Qué pasó? Arquímedes tenía la tarea de medir el oro del rey, del monarca de los entonces, ¿no? Y no había, la verdad que si hubiera una balanza hubiese sido mucho más fácil en esa época, pero tenía que encontrar una manera de cómo medir el oro. Bueno, se quedó con esa idea durante mucho tiempo, hasta que un día, digamos de forma remota, se fue a bañar y pudo haber pasado dos situaciones, que no sabemos hoy en día cuál es la verdadera. Primero dicen que se fue a bañar y al meterse en la tina vio que al poner su cuerpo sale el agua. Entonces pensó, bueno, entonces yo estoy añadiendo el peso al agua y eso lo puedo medir hacia el oro, metiéndolo en agua y sé más o menos, voy a tener una idea cuánto pesa el oro. Después también dice que estaba en una tina, metió un objeto y es ahí cuando ve que desborda. Al darse una idea, tener un poco esta fundamentación del volumen y la densidad, sale emocionado y dice, Eureka, lo encontré una respuesta a lo que yo me preguntaba. Y volvemos de vuelta con el tema de la duda. Exactamente. Bueno, Arquímedes justamente es uno de aquellos pensadores, posterior a los grandes filósofos, Aristóteles, Sócrates, es uno de esos pensadores que en la cotidianidad vieron algo que podía cambiar el mundo. Entonces me parece que ahí está
eso que nosotros debemos ver, debemos mirar lo que nadie mira, justamente es de naturalizar lo obvio. Y así pasó con un montón de personas, antes, por ejemplo, de Sócrates. Teníamos a Tales de Mileto, cuando mediante una serie de cálculos supo que iba a haber un eclipse, entonces compró varios olivos y todos lo trataban de loco. Pero bueno, cuando ocurrió el eclipse, bueno, tuvo bastante beneficio económico justamente, porque los olivos comenzaron a producir mucho. Entonces la gente le decía, ¿cómo puede ser? Bueno, este muchacho se preguntó varias cosas. Lo mismo pasó con Demócrito, por ejemplo, uno de los precursores de lo que hoy llamamos átomo. Demócrito pensaba, Demócrito y los atomistas en general, tenían la idea de cómo estaba compuesta la materia, cómo estábamos compuestos todos, cómo estaban compuestas las cosas, los sujetos, los objetos, etc. Y ellos creían que había una pequeña partícula invisible que tenía dos ganchitos y que eran capaces de unirse con una cierta inclinación y formar a todos los objetos que hoy conocemos. Y esto es algo, bueno, bastante increíble teniendo en cuenta que hoy está comprobado y es verdad, y es incluso los ingenieros químicos nos dedicamos a eso, a estudiar al átomo. Y estamos hablando de hace más de 2000 años. Es gente que tuvo una duda y que la quiso responder y bueno, y hablamos de física, metafísica, etc. Luego vendrán los filósofos naturales, pero bueno, continuemos. Entonces, como ya dijimos, estas personas, vamos a hablar de los grandes pensadores, de aquellas personas que lograron romper el paradigma y generar un salto en el conocimiento. Hablaremos entonces de una línea progresiva, ¿no? Si vemos todo del conocimiento científico, este es acumulable. Las ideas no nacieron solas de repente, sino que fueron una acumulación de información hasta poder llegar a una buena fundamentación, una buena teoría, que hasta el día de hoy sigue vigente. Por eso primero hablaremos de Aristóteles. Fue filósofo, polímata y científico antes de Cristo. Aristóteles lo tomamos de ejemplo como el padre del método científico. ¿Por qué? Este pensaba que la ciencia es un conocimiento demostrativo y que la investigación científica era una progresión circular. Yo observo y en base a la observación tomo los conceptos generales y de lo general vuelvo otra vez a la observación. Era como ir de lo particular a lo general y de vuelta de lo general a lo particular. Es ahí cuando decimos que Aristóteles se lo toma como el padre de la lógica y de la filosofía de la ciencia. Sí, además no nos olvidemos de Aristóteles, sobre todo sus otras teorías. Tiene libros bastante extensos, muchos escritos, se cree que algunos se perdieron. Sin embargo, creo importante que Aristóteles, considero importante que se sepa que Aristóteles tenía una idea mucho menos abstracta de la realidad, en el sentido de todo lo que es sensitivo, de todo lo que es comprobable. Para Aristóteles va a ser fuente de conocimiento. Aristóteles va a decir en realidad que nosotros somos los únicos animales que tenemos los 5 sentidos y tenemos la capacidad de abstraerlo. Él va a hablar de la esencia y del accidente. Por un lado, por ejemplo, no sé, yo les digo mesa y ustedes, creo que todos podamos pensar en lo que es una mesa genérica. No necesariamente tiene que ser de madera, de vidrio, pero yo puedo decir mesa, porque mi sentido, mi vista, mi tacto, puedo decir, bueno, esto parece ser una mesa, ¿no? Entonces lo pude abstraer en mi mente para después tener esa representación mental del objeto que es la mesa. Pero ahora, esta es la esencia, esta es la mesa. Pero el accidente, y bueno, puede ser una mesa de metal, puede ser chiquita, grande. Esas son cuestiones que no corresponden realmente a la esencia de la mesa, y esto podemos hacer con cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces, Aristóteles va a decir que solamente mediante los sentidos vamos a poder adquirir el conocimiento, no mediante otra manera. Es la única manera mediante la cual podemos pensar, podemos abstraer y podemos justamente esto generar cada vez más conocimiento. Entonces, bueno, eso es un poco lo que pensaba Aristóteles. Él era uno de los primeros
los primeros pensadores empiristas, podríamos decir, uno de los precursores de los empiristas, que vamos a avanzar un poco más. Luego seguiremos hablando de Nicolás Copérnico. Fue científico, matemático, astrónomo, jurista, físico, sacerdote católico, gobernador, diplomático y economista. Me quitó el aire. En ese entonces podía hacer todo porque no era tan fácil, no había tanta información para que vos puedas concentrarte en un solo ámbito, ¿no? Sabías algo, un poco de todo, algo general. ¿Qué hizo Nicolás Copérnico como para agregarlo en este entonces? Planteó la teoría heliocéntrica del sistema solar. Hasta ese momento, si hablamos de religión, que tenía un gran peso la religión, se decía que el mundo era el centro del universo, hasta que, en base a otras fundamentaciones, porque Copérnico no fue la única persona que puso en duda esto, de que si realmente nosotros somos el centro del universo. Podemos hablar de Alejandría, Galileo Galilei, hasta Giordano Bruno. Pero él fue el que planteó la teoría en base a las matemáticas. Dijo, nosotros no somos el centro del universo. Somos, es más, o sea, no somos el centro de nada. Estamos girando alrededor, y que nosotros tenemos un centro que es la estrella, es el Sol, estamos girando alrededor de este, y a su vez somos una pequeña parte de algo que no conocemos, que lo vamos a llamar universo y no sabemos hasta ese entonces si tiene límites o no. Exactamente, sí. Además, Copérnico justamente dudaba de eso que nadie duda en aquel momento. Nadie dudaba de que Dios había puesto al hombre en el centro del universo y que había creado su imagen, Pero ¿qué pasó? Copérnico sí lo dudó, pero ¿por qué lo dudó? Porque al hacer una serie de cálculos sobre los ángulos de ciertas estrellas y planetas, se dio cuenta que había algo que no cuadraba, que no podía ser que la Tierra, el planeta Tierra esté en el centro y que todo girara alrededor, porque había una serie de cálculos que no daban fe de eso. Entonces, bueno, justamente Copérnico planteó con el libro La Revolución de las Orbes Celestes, planteó justamente esto, que quizás se podía dudar de eso que nadie duda, digamos. Entonces, bueno, me parece excelente gente que con tanto coraje para enfrentar una institución tan poderosa como era en aquel momento la Iglesia Católica, que dominaba todo. Estamos hablando de posterior al Medioevo. En el Medioevo fue cuando más se desarrolló la Iglesia Católica como institución central, y no nos olvidemos de un contexto bastante cerrado, bastante oscuro. Se le llama la Edad Oscura porque fue poco lo que se escribió, y todo lo que se escribía, de hecho, era a favor de las ideas divinas, ¿no? Es incluso algo parecido a lo que pasa con Berkeley, porque Berkeley, justamente con la paradoja del árbol, o algo muy parecido a la de Aristóteles con el tema del empirismo, bueno, justamente Berkeley va a decir, bueno, pero nosotros también somos resultado de la mirada de alguien más. Y ese alguien más, bueno, va a ser justamente el ser divino, el ser creador. Si yo no veo aquel árbol, entonces no puedo decir que existe, ¿o no? Entonces, si un Dios no me mira, entonces tampoco existo. Esa va a ser la vuelta de tuerca que le va a encontrar Berkeley para justificar sus ideas mediante Dios, ¿no? Que en esa época se precisaba mucho. Se precisaba que todo estuviera justificado. De hecho, las ideas aristotélicas y platónicas van a ser tomadas por otros pensadores como Aquino, como Tomás de Aquino o como Agustín de Hipona, para explicar la fe y otras situaciones que refieren solamente a Dios. Sí, no solamente tuvieron que ser tan valientes y tomar el coraje, porque obviamente todo muy lindo, todas las teorías las seguimos utilizando hoy en día, pero fueron castigados duramente por la Iglesia. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Sí, totalmente. Seguimos con René Descartes, filósofo, matemático y físico. Podemos decir que Descartes da las bases del método deductivo, ¿no? Volvemos a la duda. Él empezó a dudar de todo. Si Aristóteles decía o Berkeley decía que nosotros somos porque somos percibidos, él empezó a dudar de esto. ¿Por qué yo tengo
que confiar ciegamente en unos sentidos. Tal vez no es así. Es la gran pregunta, ¿y si no fuera así? ¿Y si suponemos que realmente esta no es la única verdad? Es ahí cuando empiezo a dudar de los sentidos, de todo del conocimiento que tenía en ese entonces. Pero ¿con qué objetivo también? Con el objetivo de poder expandir el conocimiento. Realmente no quería encerrarse, tener límites como era hasta esa época. Sí, Descartes, la puse en francesa, Descartes va a pensar, en realidad, va a hacer un recorrido sobre la duda y va a dar muchas vueltas sobre justamente la duda, de dudar de todo. Él va a decir, bueno, vamos a dudar de los sentidos. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, puede ser que en los espejismos, bueno, mis sentidos me están engañando, yo veo un oasis cuando no lo hay. Entonces quizás mis sentidos no son una fuente fiable del conocimiento. Entonces, bueno, quizás mis sentidos me engañan, va a decir él. Y después va a ir un poco más allá, va a dudar de la realidad. Porque en realidad nosotros no podemos dirimir siempre con una certeza del 100% cuándo vigila y cuándo sueño, va a decir él. Entonces, y es cierto, esto yo creo que todos podemos dar fe, que a veces tenemos sueños tan vívidos que parece que estamos en la realidad, o que tenemos una realidad tan excitante, una realidad tan deprimente, que no sabemos si estamos en un sueño, en una pesadilla, o que de verdad estamos viviendo esto. Que cuando decimos pellizcame porque no lo creo, ¿no? Creo que va un poco por ahí el tema. Entonces, Descartes va a llegar incluso a dudar de la matemática, de aquella fuente indiscutible del conocimiento, porque de aquella fuente de la necesidad, del 2 más 2 es necesariamente 4, porque es una identidad. 4 es igual a 4, porque si no lo fuera, sería un absurdo. Tiene que ser así porque tiene que ser así. Entonces, Descartes, ¿qué va a decir? ¿Por qué va a dudar de la matemática? Él va a decir que hay un genio maligno que nos hace justamente dudar, o nos pone los números donde no van, para que creamos que es tal cosa. En resumen, duda porque tiene la capacidad de dudar de la matemática. Hasta que va a llegar, mediante intuición, como dice él, va a llegar a la duda, a algo de lo que no puede dudar. ¿Y qué es eso que no puede dudar? Que si él piensa, si Descartes piensa, entonces es porque existe, porque si no existiría no podría pensar. Por eso aparece la famosa frase coito ergo sum, que significa pienso, luego existo. El luego no implica una partícula de tiempo, sino de consecuencia. Pienso, por lo tanto existo. Entonces es ahí donde Descartes va a hacer su gran aporte. Va a decir que la fuente del conocimiento no son los sentidos. Muy contrario a lo que decía Aristóteles, a lo que decían los empiristas en general. Descartes va a ser un racionalista por excelencia. Entonces va a decir que la única fuente de conocimiento es la razón. Bueno, y es así como para Descartes solamente mediante la razón podemos conocer al mundo. Y luego de haber dudado de todo, toma las bases fundamentales de la geometría analítica y luego ya va a aportar un poco más a la causa y consecuencia que lo veremos más adelante. Sí, aparte no nos olvidemos que Descartes, los ejes cartesianos, todos los conocemos, tiene muchos avances en matemática. Descartes. Y un muchacho que se encargaba de la matemática así, que haya dudado incluso de la matemática, de su única fe, si podemos decir, de sí, alguna manera. tal cual, de algo que estudiaba tanto. Y bueno, estamos frente a un dudador extremo. Él era re inseguro, podríamos decir. Y de ahí nace también su seguridad. Claro, es lo que a mí me parece una genialidad. Dudar de aquello que vos crees que no se puede dudar, como es la matemática. Por ejemplo, yo no dudaría que 2 más 2 es 4. ¿No? Yo creo que acá nadie lo haría. ¿O no? Sin embargo, creo importante que mirar donde nadie mira es lo que cambia el mundo. Seguiremos con Isaac Newton, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Newton, como ya mencionó la compañera, acá todos cursamos física 1, así que sabemos quién es Newton. Exactamente. Pero lo que queremos resaltar de él es que
más allá de la situación de la manzana y dar las bases de la ley gravitatoria, dio bases para la mecánica, para la práctica. También fue racionalista. En base a la exactitud nosotros podemos medir el movimiento de los objetos, de los cuerpos celestes, y es así como da las bases de la física tal y como la conocemos hoy en día, y podemos aplicarla en cualquier ámbito de nuestro trabajo o mismo en la realidad cotidiana. Sí, exactamente. No para las cuestiones planetarias, porque ahí se va a meter Einstein, va a meter su cuchara y va a decir, bueno, no es tal cosa. Sin embargo, lo que estuvo por detrás, la pregunta que estuvo por detrás, es ¿por qué los objetos caen? ¿No? Eso fue quizás lo que el motor de Newton para cambiar el mundo, para cambiar nuestro mundo, no para cambiar el mundo de las ideas platónicas. No, lo que me parece excelente es que por detrás de cada científico, de cada pensador, siempre subyace una duda que es aquello que cuestiona lo que se creía incuestionable. En este caso, bueno, tenemos a Newton, que antes se creía que en realidad había una fuerza que empujaba a los objetos en lugar de hacer de una fuerza que atrajera a los objetos. La fuerza peso es ahora, ¿no? Pero antes se creía que no, que había algo que lo empujaba. Ya pasó también con el flogisto y el oxígeno y otro tipo de situaciones. Sin embargo, bueno, es eso lo que importa, es la duda que subyace. Y creo que como científicos e ingenieros a todos nos compete esa duda primera. Y esa búsqueda de la causa de la causa, de la causa primera, de la causa inmediata. Hablaremos también de Darwin, porque si no hubiese estado de él, hasta este momento seguramente le creeríamos a la Iglesia que nosotros fuimos todos creados por un ser divino, un ser todopoderoso. Fue él el que rompió el paradigma al decir con fundamentación, con pruebas realmente y de la revolución biológica de la selección natural, con su obra El origen de las especies, si mal no recuerdo. Entonces, volvemos a lo mismo, dudó, tuvo la duda, tuvo la creatividad de la imaginación también de poder crear otra respuesta, el gran, y si no fuera así, podemos dudar, podemos tener el lujo de la duda y tal vez llegaremos a algo tan grande como romper algo que ya sabíamos, que todos teníamos por entendido hasta el momento. Exactamente. Sí, no nos olvidemos que la ciencia no avanza porque avanza así, porque sí. La ciencia avanza porque se rompen esos paradigmas y porque justamente es de esa manera donde vamos adquiriendo teorías cada vez más acordes y más precisas respecto a la realidad. Y bueno, y Darwin cuestionó a la Iglesia, otro golpe que se le dio al humano como centro del universo, al egocentrismo del humano. Eso es uno de aquellos pensadores que también le dio un golpe y que mediante estudios y otras teorías como la ley de Mendel, que explican los fenotipos, pudo dar cuenta de que en realidad no es que un ser creador, obviamente respeto todas las ideas que puedan surgir, ¿no? Pero Darwin lo que decía es que no fue un solo Dios creador, sino que todos quizás venimos de una bacteria o venimos de un conjunto de proteínas que estaba en el agua, no lo sabemos, pero que fue evolucionando y bueno, y hoy somos átomos intentando entendernos nosotros mismos, ¿no? Y como ya habíamos mencionado, obviamente iba a aparecer Einstein, físico alemán. Uno de los científicos más reconocidos y populares, creo que del mundo, de la historia moderna. Además, como habíamos hablado de Huygens, ¿no? Pero, ¿qué pasó con Einstein? Einstein dijo que tal vez podría refutar lo que decía Newton, de la ley gravitatoria. Decimos entonces que él estudió aquellos cuerpos que no le afectaban esta ley gravitatoria y también empezó a dar fundamentación de la teoría de la relatividad. ¿A qué vamos con esto? Para dar un ejemplo que todos podamos entender. Podemos tomar todo como que es relativo. Si hay un tren a 100 km/h
y yo voy en auto a la misma velocidad, a la par, yo voy a ver que el tren está, si estoy dentro del auto, voy a ver que el tren está parado, porque vamos a la misma velocidad. Pero en realidad no es así. Ni yo estoy parado, ni el tren tampoco. Es ahí cuando nosotros hablamos de la relatividad, ¿no? Sí, además hablamos de la relatividad especial, general, porque él va a plantear en lugar de que la gravedad es una aceleración que genera, por ejemplo, que el peso es una fuerza producida por la aceleración de la gravedad, él va a pensar que directamente en realidad la gravedad no es tal cosa, sino que es una curvatura del tejido espacio-temporal. Él va a pensar en realidad que nosotros estamos sumergidos, digámoslo, en una especie de tejido, una especie de tela, donde cada cuerpo de tamaño planetario, es el cuerpo celeste, lo va a curvar, y va a curvar tanto hacia el espacio como el tiempo. Por eso el tiempo que tenemos en la Tierra no va a ser el mismo que tenemos en Marte, por ejemplo. Va a cambiar muy poco. Pero si estamos hablando de una estrella de neutrones, de un agujero negro, de un cuásar, vamos a tener un cambio de tiempo, bueno, impresionante. Vamos a ver pasar el tiempo más lento, más rápido, depende de la región en la que estemos. Entonces, sin embargo, para la cotidianidad en realidad funciona mucho mejor la teoría newtoniana, ¿no? Para explicar el torque de una puerta, el movimiento circular de una silla, no nos vamos a poner a hablar de la curvatura espacio-temporal que hace la silla. Me parece bastante, no ilógico, pero exagerado. Sin embargo, cuando hablamos de estrellas, de cuando estrellas colisionan, de las ondas gravitatorias, que hace poco se descubrieron que son reales, necesitamos remitirnos a la teoría einsteiniana y a la relatividad general y a la relatividad especial. Él va a tener justamente unos cálculos que hace, que ahora no me acuerdo bien la fórmula, pero relaciona la suma de velocidades, que cuando, por ejemplo, uno piensa, yo estoy en el tren que va a 10 km por hora, y yo comienzo a correr en el tren a 5 km por hora. Bueno, cualquier física nos diría, bueno, en realidad estamos corriendo en total, la velocidad total es de 15 km por hora. Para Einstein no. No, depende de la energía y la velocidad en un punto. No, y además Einstein va a decir, va a pensar que esa suma de velocidades no va a ser de 15 km por hora exactamente. Él va a hablar de 14,9999 porque relaciona la velocidad de la luz. Y mientras más nos acercamos a la velocidad de la luz, no va a haber tanta suma, digamos. O sea, cada vez se va a equiparar más, de manera que nunca la podamos superar a la velocidad de la luz. Querer superar la velocidad de la luz es como querer matar a una persona antes de haber disparado la bala. Es algo, bueno, imposible, ¿no? Porque viola el tiempo, viola la ley del tiempo lineal. Bueno, eso es un poquito lo que decía este muchacho de pelos estrambóticos. Un capo. Es aquí entonces nosotros tomamos una frase de Giordano Bruno. En cada hombre, en cada individuo se contempla un mundo, un universo. Si tomamos esto, que cada hombre somos como un universo, entonces también estamos diciendo que cada uno de nosotros, sea quien sea, tenemos millones de posibilidades, tan infinito como el universo. Entonces, si partimos de la duda de mirar donde nadie está mirando, podemos lograr grandes cosas. Sí, exactamente. La verdad que es increíble el mundo de posibilidades que es cada uno. Y lo va a decir Aristóteles, por ejemplo, con el sujeto en potencia y el sujeto en acto. Por ejemplo, bueno, nosotros tenemos Parménides y Heráclito, estaban con la eterna batalla de si el tiempo... Perdón, Heráclito va a decir no nos bañamos a veces en el mismo río, es decir que todo está en constante cambio. Y Parménides va a decir algo bastante... que puede parecer bastante... un razonamiento bastante simple, lo que es y lo que no es, no es. Es muy simple, pero lo que refiere en realidad, lo que es y lo que no es, no es, refiere a que lo que es está así y no puede ser de otra manera. Vos, Tino, sos Tino, no podés ser una silla, nunca lo vas a hacer, es imposible. Aquella ventana no podrá ser una puerta, ¿no? Bueno, entonces Aristóteles va a hacer esta síntesis y va a decir que, bueno, que somos ese mundo de posibilidades, porque somos en acto un humano, en acto, tengo por ejemplo 19 años y en potencia puedo ser un ingeniero, que es lo que me gustaría. Así que, bueno. Muchas gracias entonces.
Bueno, le agradecemos acá al profesor que se tiene que